Buenos días. Bueno, siguiendo con nuestro ciclo, quizá esta ya es la última, si no la última conferencia correspondiente a este curso. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con Raimundo. Raimundo Armela, pues cuando yo tengo que presentar a la gente, normalmente no creáis que es fácil, o sea, porque siempre hay un reflejo inmediato del conferenciante que te viene a la mente, ¿no? Y quizá son lo que yo destaco personalmente. Y bueno, pues lo tengo que hacer. Raimundo, por encima de cualquier cosa, es un hombre bueno. Y eso es infrecuente, entonces yo creo que es a destacar. Y aparte de eso, bueno, pues es un coleccionista muy experto quizá en el ámbito más amplio de la filatelia mundial, que es el coleccionismo del Imperio Británico. Sobre ese tema nos va a hablar. Él me comentaba hace un momento que, bueno, como todo se pega, pues ha acabado degenerando su afición hacia lo que son marcas españolas de cierto interés, carterías especialmente y otras muchas. Pero hoy nos va a hablar de los primeros sellos británicos y las letras que aparecen en esos sellos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente vamos a hablar de esto y no se trata de ningún descubrimiento nuevo. Lo único que he hecho ha sido ordenar un poco la colección que tengo y presentarlo de una manera más o menos ordenada. Simplemente. Esto nació, esta charla ha nacido como consecuencia de las tertulias que aprovecho para hacer propaganda de ellas, que el año pasado estuvimos hablando de los sellos británicos, de los primeros sellos concretamente, y bueno, pues aprovechando una presentación que hice en aquel momento el año pasado, pues la he retomado y le he dado algunos retoques y aquí está pues lo que me ha salido. Así que, por supuesto que podéis interrumpir en cualquier momento y que seguro que hay montones de cosas que sabéis mucho más que yo en muchos aspectos. Así que vamos para adelante. Lo he centrado, como os he dicho antes, en el alfabeto, que son las letritas que llevan en las esquinas los primeros sellos británicos. Pero para hablar sobre el alfabeto, primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre el penique negro y cómo salió el penique negro digamos, al mercado. Después, cuando hablamos del sello dentado, pues ya hablamos del sello dentado, pero siempre desde la perspectiva del alfabeto, y un poquito sobre el coleccionismo de las planchas. ¿De acuerdo? Bien. El penique negro, pues bueno, pues es muy... todo el mundo lo sabe, ¿no? El primer sello que se emitió en el mundo, salió en el armario en 1840, lo propuso después de 2 años de estudio del Parlamento a finales del año 1839 Rowland Hill, y pues fue algo que revolucionó todos los servicios postales del mundo, porque anteriormente no existía un método sistemático de prepago postal, sino que se pagaba normalmente en destino. Y con el penique, con la reforma del correo, mejor dicho, más que con el penique, porque hubo otros elementos también que con el retraso que hubo, porque se quería poner el 1 de enero de 1840, pues también pensaron en poner otros productos postales en sustitución, pero también llegaron tarde, que fueron el famoso Mulready, que no hablo de ellos aquí, pero que si queréis voy pasando esto en lo que está basado la charla, para que le echéis un vistazo, lo vais pasando y luego me lo devolvéis. Eso sí, se podía elegir. Todas las diapos que van a salir han salido de esa colección. Es una colección que va del año 1840 a 1856. Va ahí porque, bueno, luego sigo con la colección, pero ya no era objeto de esta charla y además hubiera sido demasiado largo, más que la charla hubiera sido un día entero. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pues como decíamos, los envíos postales serían pagados siempre por el remitente y la prueba de pago se evidenciaría por un papelito que se colocaría en la parte superior del sobre, como veremos más adelante. Se colocaría en la parte superior del sobre y que era de un papel engomado y que era el nacimiento, evidentemente, del sello postal.
Bueno, a continuación del penique negro salió enseguida, unos días después, el 2 peniques azul para cartas de más de media onza de peso, porque el penique lo que llegaba era hasta cartas de media onza, y para más de media onza de peso, o el siguiente intervalo, salió el 2 peniques azul. Ambos sellos con el retrato de la reina Victoria, que vivió de 1819 a 1901, y por lo tanto en 1840 pues ya era reina del Imperio Británico, y estaba, como sabéis, en el periodo victoriano en toda su expansión. De ahí también veremos cómo se creció el crecimiento del correo que tuvo durante este tiempo. Bueno, pues también inventaron lo que era el matasellado de los sellos, porque había que utilizarlo, porque si no, pues la gente lo volvía a reutilizar. Bueno, pues decir también, esta parte la estoy dando un poquito de prisa, ¿no?, porque es una pequeña introducción. El Penny Black no es un sello raro. Se imprimieron, como veis, más de 250.000 de pliegos, lo que suman más de 68 millones de sellos, de los cuales han sobrevivido tanto matasellados como nuevos, una cantidad enorme hasta nuestros días. Sin embargo, pues está bastante... Bueno, pues hay mucha demanda de este sello, porque hay muchísimo coleccionista en el mundo. Es el primer sello del mundo y hay una demanda enorme. Se puede adquirir fácilmente con algún pequeño defecto, de 10 euros, es un sello que no es demasiado caro. Sin embargo, si el sello está en buenas condiciones, pues ya no empieza a ser tan barato, porque en condiciones normales, pues como veis, va entre 60 y 100, con matasellos raros, buenos márgenes, puede costar cientos de euros o más. Y bueno, si el sello es nuevo, pues los precios están a partir ya de 1.000 euros. Y ya no digamos de parejas, bloques, cartas y todo esto, pues cada uno pues lo que te quiera pedir, porque si uno lleva un matasellos prefilatélico, que si el otro lleva un matasellos de otra manera, pues cada uno pues puede ser totalmente diferente, y siempre hay coleccionistas que están a la caza de este tipo de cosas. Bien. El penique negro tuvo 11 planchas, que son las que vemos aquí. Muchas de ellas, cuando digo aquí PR, es que se utilizaron también posteriormente para el penique rojo. La identificación de las planchas de estos primeros sellos es muy compleja, porque se basa en pequeños defectos de impresión, o tamaño de las letras, o una mosquita en una letra, o en una parte del sello. Es decir, son todas ellas identificadas, están relacionadas en el catálogo especializado del Stanley Gibbons, que como Manolo lo conoce muy bien, porque es un experto también en toda esta parte. Y bueno, pues no es tarea fácil identificar las marcas, a no ser que identifiques perfectamente esas marquitas que estoy diciendo. No es nada fácil identificar las planchas, y sobre todo también con los matasellos, porque si encima las marquitas y todo esto tienen encima unos matasellos enormes, pues ya es realmente difícil. La última plancha, que es esta de aquí, la 11, se fabricó solo para el penique rojo, por eso solamente aparecen aquí para el penique negro 168.000 que se escaparon como penique negro, y es bastante rara y bastante cotizada, porque de esos de 168.000, a saber los que han sobrevivido, seguramente pocos. Bueno, por supuesto el penique negro se metió sin dentar. El dentado se introdujo por primera vez también por un invento inglés que veremos más adelante, de un tal Henry Archer, a finales de los años 40, y a mediados de los 50 pues salió ya el 54, creo que fue, salieron ya a partir de ahí todos los sellos ya dentados. Bueno, también decir que hubo dos cancelaciones primigenias, por decirlo así, de los peniques negros. La Cul de Malta fueron rojas, después pasaron a ser negras, y en 1841 ya apareció ya el penique rojo, también sin dentar. Estamos hablando, todos estos sellos, ahora que estamos hablando, lo repetiré varias veces, tenían solo 2 letritas abajo. Bueno, pues el crecimiento del correo, gracias a esta uniformidad del correo, pues teniendo en cuenta además que Gran Bretaña,
Imperio Británico era un imperio gigantesco, ya en 1839 se enviaron 75 millones de cartas, datos extraídos del Royal Mail. Y en 1840, con la aparición de la reforma del correo, hablemos más que del penique negro, esto prácticamente casi se duplica 2 veces y media, con 168 millones de cartas, y 10 años después llegamos a 347 millones de cartas, que lo que son unas cifras apabullantes, enormes, nada comparable con el resto de los países. Realmente era el imperio, la metrópolis del mundo en aquel momento era Londres. Bien, otros países siguieron al poco tiempo este ejemplo. En 1843 fue Brasil, en 1847 Estados Unidos, Mauricio, en el 49 Francia y Bélgica, y en el 50 España y Holanda. Y en 1860 ya había 85 países y territorios, cuando hablo de territorios generalmente eran territorios británicos, que ya habían emitido sellos. Bueno, pues esto aquí quería sacar un mapa que había sacado también de una web británica de la época, en el que se ve la extensión tan enorme del Imperio Británico en aquellos tiempos, en que, bueno, pues aquí vemos incluso las 13 colonias anteriormente a esta época, incluso aquí están reflejadas todos los que han sido colonias británicas en algún momento. Algunas desaparecieron como colonias británicas en esa época y otras fueron posteriores. Pero nos da una idea de la amplitud tan enorme del correo británico y del post office, lo enorme que era y toda la cantidad de agencias que tenía el mundo. Bien, sin embargo en España, siguiendo aquí los sellos vendidos en España de la reseña histórica descriptiva de Fernández Duro, pues también el impacto de la salida del número 1 de España pues fue importante, aunque si bien, como vemos aquí, hice un pequeño hoja de cálculo con las ventas de cada uno de los gráficos que aparece en ese libro, pues vemos que es el año 54 donde se dispara el crecimiento del correo, llegando desde el año 50, que se vendieron 6 millones y pico de sellos, a 54 millones y medio. Seguramente las cartas enviadas fueron más del doble, porque se siguió vendiendo, pues enviando mucho sin sello de plan prefilatélico. O sea, no es muy comparable, pero podríamos pensar que el último tramo de la recta sí, porque del año 56 en adelante ya era obligatorio. Sí, el último tramo sí, fíjate cómo se disparó. 56, no, 56, vamos, sí. Por ahí. Bueno, pues sí, el último tramo. Pero ya se había empezado a disparar antes, ¿no? Sí. Seguramente. Bueno, nada comparable las cifras nuestras con las británicas, pero también el impacto del sello fue muy importante. Muy bien, pues con esto entramos ya en lo que es hablar sobre el alfabeto, que es el objeto de la charla. Uy, se me ha ido para allá. Aquí tenemos una pieza que podéis ver por ahí en la colección al principio de las mismas, que es una pieza mía, aunque pone aquí, si alguien se fija, Ágora de Filatelia, es que la subí al Ágora y luego la perdí y dije, bueno, pues la cojo otra vez de aquí por escanear. Bien, aquí vemos las letritas, como estaba diciendo, las estrellitas en la parte de arriba. Bueno, si no me acordaba que tenemos aquí una cosita de estas. Bueno, pues las letras, la primera letra identifica la fila. Entonces, estos sellos que hay aquí son de la fila F, todos. F, F y F. Y la segunda letra, como vemos aquí, identifica la columna. Quiere decir que en esta dirección todas deben de ser iguales. La letra D y la letra E. Y como decía antes, la identificación de las planchas, ya que estamos, pues es una tarea muy compleja. En este caso, creo que pertenece a la plancha 10 por esto que tienen en la letra O todos los sellos, que como veis, la letrita O se junta con una mancha blanca, no tiene continuidad en el fondo negro del sello por ahí, no tiene continuidad, y se junta con el marco. Y en todos los sellos ocurre, si lo veis. Bueno, por eso pertenecen, creo que recordar que a la plancha 10. Lo tengo puesto ahí a la plancha que sea, no sé si es la 10, la 9 o una de esas. ¿Se imprimió en tipografía o en litografía? Es
esto se imprimió vamos a ver, grabado por líneas, que los franceses le llaman talla dulce o algo así. No entiendo mucho de grabado, Calcografía. pero el grabado tiene como unos surcos donde se queda la tinta y por presión es como si se reanima. Y las letras no se imprimen, por esto es el rollo del alfabeto, en la primera pasada, sino que se imprimen en una segunda. Una vez que están impresos los sellos, se imprimen los cartuchos de las esquinas. Mientras que en una posterior, que hablaremos de ello un poquito, pues ya que se imprimen, las letras están incluidas dentro de lo que es el diseño del sello, pues ya el alfabeto como tal ya no tiene sentido. Porque los alfabetos estos, los tipos de los alfabetos, al identificarse, que ya veremos luego que hay 4 alfabetos, pues se utilizaba un alfabeto u otro en función de la serie, de la salida del lanzamiento que se fuera a realizar en el mercado. Bien, sigamos entonces. Bueno, esto por aquí ya lo he dicho todo, yo creo. Y muy importante, ¿por qué el motivo de las letras? Para evitar, ya pensaron antes de la emisión del sello que para evitar la falsificación, o para dificultarla más bien, iban a utilizar esas letras, porque las letras les hacen que dentro del pliego sea único cada uno de los sellos, porque las letras le hacen una diferenciación unívoca en todo el pliego. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tenían 2 letras, a partir del 58 todas las emisiones tenían 4 letras en las esquinas para dificultar aún más la falsificación, y la forma de siempre mandan las letras de abajo, incluso cuando haya 4 letras, mandan las letras de abajo en la disposición en el pliego, y las letras de arriba, pues lo único que se hizo fue contraponerlas, o sea, ponerlas al revés que las de abajo, como ya veremos más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos el número 4 del Stanley Gibbon, que pertenece, que es el número 2 del Ibet. Siempre en el Stanley Gibbon, como hay diferencia de colores y un montón de cosas, pues hay muchos más sellos que en el Ibet. Esta es una tira de 5 muy difícil también, y tiene el marcasello de la Cruz de Malta. Bueno, pues a lo que vemos es que esto pertenece a la fila F, como estáis viendo. Todo el cartucho de la izquierda, todo es la F, era la fila F, y aquí identificaba la columna, como veis. Bueno, pues aquí tenemos los 4 alfabetos. Todos estos tipos se usaron con el primer alfabeto, y sucesivamente los otros tipos se usaron con el resto del alfabeto. No es todavía fácil tampoco identificar los alfabetos, a veces sí. Bueno, pues porque los sellos pues hemos gastado, llevan marcasellos encima, y pues hay muchos tipos que son parecidos. Bien, eso Manolo seguro que alguna vez que has estado mirándolo los alfabetos no te has venido en ese en más picado. Bueno, pues es muy interesante, como estáis viendo ahí en la colección, ahí aparecen todos los tipos de alfabeto. Bueno, pues el alfabeto que esto está sacado del especializado Stanley Gibbon, va de la letra A, como veis, la A, la primera. Uy, perdón. Vamos a ver. A la T. Y luego veremos por qué. Aunque hay algún sello que puede tener un alfabeto más rápido. Bueno, pues ¿por qué? Pues por eso. Porque las planchas que se imprimieron en un principio tenían 240 sellos. Y estaban emitidos en 20 filas y 12 columnas. 20 y 12. Tienen letras a decir, bueno, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Y la primera fila comienza por A, sigue con A, B, A, C, así, hasta L. La segunda B, A, B, 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 C, D, hasta BL. Y la última T, A, T, B, T, hasta TL. La T es la número 20, por eso llega hasta la T, el alfabeto. Aunque luego hay una excepción que comentaremos justamente en estos siglos. ¿Y por qué era esto así? ¿Por qué lo pensaban así los ingleses, tan perfeccionistas? Bueno, pues porque una libra tenía 240 peniques, que son los sellos
que tiene la plancha también tenía 20 chelines, ¿no? Una libra, y un chelín tenía 12 peniques. Entonces decían, ya de 12, un chelín de sello, ras, la fila. Aquí tiene. Bien pensado, ¿verdad? Bueno, luego eso con el tiempo pues no se pudo soportar porque con los cambios de tarifas, etcétera, todo pues ya pues, fue variando y aunque lo intentaron con uno de los sellos, con el medio penique de los años 60, creo que fue una cosa así, los 70, 1870, ahora veremos, aunque lo intentaron haciendo una plancha muy especial que en lugar de tener 12 columnas tenía 24 columnas, pero yo creo que ha sido el único intento. Tampoco es que haya profundizado mucho más en sellos posteriores, pero creo que fue el único intento de seguir haciendo eso del chelín por cada una de las filas. ¿De acuerdo? Bueno, pues se utilizaron 4 alfabetos, si bien el último alfabeto fue una cosa muy efímera, porque se fue de pruebas, para hacer pruebas, para ya ponerlos el alfabeto dentro del diseño del propio sello. Bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa específica, pues que no, que es para el otro lado. Bueno, aquí tenemos otra vez ese bloque tan bonito que tengo la suerte de poseer, donde vemos la fila F, la fila G, las columnas D, la columna E, la columna F. Bueno, pues yo creo que eso se ha entendido perfectamente, ¿verdad? Bien, en cuanto a la configuración total de las planchas, pues aquí tenemos que en la parte de arriba de las columnas, porque va a hacer el último repaso y ya lo dejamos, tenemos la primera fila que va desde la letra A hasta la letra AL. Y las siguientes filas, esa otra, aquí hasta las filas número 12, por una razón, porque si cogemos la diagonal, vemos que la letra se repite una única vez en cada una de estas filas. Es decir, el sello tiene, tanto a la izquierda como a la derecha, la misma letra. Y esto es en la única parte del pliego que sucede, porque si nos vamos ya a sacar el resto del pliego, hasta la fila número 20, como veis, haría falta tener una columna M para poder tener la MM, cosa que sí se produce en el medio penique más adelante, y creo que es la única vez que se produce. Bueno, muy bien. Bueno, ya por último, en este orden. Sí. Has dicho que la plancha tiene 240 sellos, la parte de arriba. 12 por 12. La plancha era entonces completa. Sí, sí. Esta plancha, esta sí es la plancha completa. 140. 240. Son 20 por 12. 240. Un chelín. Alguien llegaba, pedía un chelín de sellos y le daban el número 1, el chelín de sellos, completo. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos el otro caso, el otro ejemplo, con la fila F y las distintas columnas de E, F, G y H. Como otro ejemplo, ¿vale? Esta también es una pieza pues, muy interesante. Bueno, después ya, con el año 1841, en febrero, como vemos, sale el penique rojo. Estamos siguiendo todavía con dos estrellitas en la parte de abajo, arriba las estrellitas, y sale este penique rojo que se produce con el alfabeto 1 de la plancha, y hay nada menos que de estos, fíjate, de la plancha 12 a la 131. Identificar cada una de estas planchas por las muescas o por cómo son las letras y todo eso es una tarea ardua y que solamente, para mí, bajo mi punto de vista, es asequible para todos aquellos que tienen grandes trozos, grandes piezas, planchas enteras, es decir, los grandes o bien coleccionistas o bien comerciantes británicos como Stanley Gibbon, que tendrá pues, todas las planchas y todo esto, o el Museo Postal y todas estas cosas. Muy difícil, realmente. Incluso con la ayuda de las letritas de abajo, que siempre puede ser una ayuda. Bueno, pues aquí tenemos un detalle del número 9 al 10, también, en el que podemos ver la identificación, por hacer el ejercicio simplemente, porque estos sellos, con la cruz de Malta, además, que son los primeros matasellos primigenios, son indudablemente alfabeto 1 y pertenecen
bueno, pertenecen a ese alfabeto, pero la forma de identificar pues es con el cuentahilos o escaneando el sello y comparando cuál es el alfabeto que le corresponde. Aquí en este caso también el 2 peniques indentar. El 2 peniques indentar evidentemente es alfabeto 1, porque solamente se emitió con el alfabeto 1. Pero bueno, para hacer el ejercicio, pues vamos, comparamos y vemos a qué tipo del alfabeto 1 corresponde. Aquí tenemos otro número 13, también del 2 peniques indentar, pero que fue posterior y se diferencia del número 2 del Liber Italier, el número 2, se diferencia, bueno, el número 13 es del Stanley Gibbons, se diferencia en que tiene aquí unas rayitas que el número 2 no tiene. Una rayita aquí, la veis, ¿no? Una rayita blanca, debajo de postaje. Ese es el número 13. El número 13 también, indudablemente, es alfabeto 1 y lo buscamos en la tabla y comprobamos que sea de ese alfabeto. ¿Cada alfabeto tiene varios modelos de letra? Sí, son los tipos que hicieron en ese momento, que se hayan descubierto. Seguramente puede que haya alguno por ahí que no se haya descubierto también. Ten en cuenta de que de esto hace, pues fíjate si hace años. 170 años casi va a ser del penique negro que se emitió. Raimundo, las dos letras eran del mismo alfabeto, ¿no? ¿Qué dos letras? Abajo hay dos letras. Sí, que coincidieron en el mismo tipo de alfabeto. Tienen que coincidir. Cualquiera de estas letras, De las dos letras tendrán que ser del mismo alfabeto. bueno, por supuesto. Por supuesto. Quiero que del mismo alfabeto porque no habían sacado. En ese momento solo existía el alfabeto 1. Todavía no habían hecho el alfabeto 2 ni nada, porque este sello que se emitió yo creo en el año 41, yo creo, no sé qué número es del penique, a ver si lo tengo por aquí, del Liber Italier, pero debe ser el número 4, debe ser el 4, luego os daré una guía que os he traído aquí para que vengáis un poquito todo esto. Bien, pues siguiendo, entonces decíamos que igual sucesivamente llegamos con el alfabeto 2, que va de las planchas 132 a 177, nada menos. Fíjate la cantidad de planchas que había ahí. Para identificarlas, insisto en eso mucho, en pequeñas diferencias que pudiera haber en el dibujo. Y como veis, lo fácil que es, en este caso, en este sello, identificar este tipo de letra como plancha 2, porque es que no hay otra igual en todo esto. No hay otra igual. Bien. Bueno, pues con esto pasamos al sello dentado ya. El alfabeto 1 en el primer sello dentado, Henry Archer, sobre los años, a finales de los años 40, pues inventó una maquineja para poder separar los sellos, que en principio esa máquina lo que hacía era pues meterle una especie de cortes, lo que hemos conocido siempre como ruleta. Le metía unos cortes, pero esa máquina, hubo algunos sellos que salieron y son carísimos, además yo no tengo ninguno, desgraciadamente, de esos son carísimos y están catalogados, pero nunca he visto ninguno, de los primeros tipos de Henry Archer, pero a poco tiempo, en los años 50, a principios de los 50, inventó la máquina donde con unas agujitas hacía las perforaciones entre los sellos, con lo que apareció por primera vez el dentado. El dentado que a partir ya del año 1854 ya se abandonó los sellos sin dentar y ya todos fueron dentados a partir de ese año. ¿De acuerdo? El sello de Archer es fácil de identificar porque todos son alfabeto 1, todos tienen alfabeto 1 y además grabado 1, que vamos a verlo muy por encima, lo que eran los grabados, que había dos tipos. Bueno, pues aquí lo que más o menos habla de lo que he estado diciendo, no lo voy a repetir para no ser pesado. Y aquí voy a introducir esto como un paréntesis de los dos tipos de grabado, porque a partir de estos años aparece el grabado 2, que yo creo que no se lo ve muy bien desde aquí, pero creo que sí se diferencia
que tiene mucho más relieve, mucho más claroscuro el tipo de grabado 2, y hay algunos aspectos de él que, si al que le interesa recordarlo porque coleccione este tipo de sellos, pues por ejemplo, la diadema de la corona, las joyas de la diadema, pues tienen en este caso un sombreado y un resalte mucho mayor que en el grabado 1. Después los ojos, la sombra de los ojos, como se ve, casi se ve a simple vista. Una vez que han visto muchos sellos de grabado 1 y grabado 2, los puedes ver a simple vista. La boca, por ejemplo, aquí parece que estuviese dando un beso a la reina, está mucho más marcado, el labio inferior más grueso. Y otra cosa también, que es muy fácil de identificar si no tiene ningún matasello encima, pues es el lóbulo inferior de la oreja, que es recto, mientras que en el grabado 1 pues es oblicuo. Bueno, hay 15 así, pero esos son para mí los que más destacan en cuanto miras el sello. Bueno, pues aquí en el alfabeto 1, como vemos aquí de Archer, pues bueno, pues a modo de ejemplo, pues uno de los sellos de Archer, identificando pues qué es el alfabeto 1. Bueno, por el ejercicio. Bueno, pues en resumen, los sellos de Archer se reconocen porque son siempre alfabeto 1, todos pertenecen al grabado 1 y tienen como filigrana, que es otra de las temas que se le mete a todos estos sellos de los primeros tiempos, la corona pequeña, lo que llamamos generalmente los coleccionistas coronita. Y también son de dentado 16, que no había aparecido hasta entonces. Bueno, pues es el primer dentado realmente. Las primeras fechas en enero de 1850 y a partir del 54 todos los sellos ya son dentados. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de los sellos dentados ya empieza a haber un boteburrillo tremendo en cuanto a la mezcla que hay entre tipo de grabado, tipo de papel, que había 3, blanco, azulado, crema, tipo de alfabeto, alfabeto 2 o alfabeto 3, dentado 16, 14 y filigrana, con lo que en catálogos especializados la variedad de sellos es enorme. Si no, yo no sé cómo lo consigue, el Iberi Taller hace un resumen y los mete todos en el mismo saco en muy poquitos sellos. ¿Vale? Bueno, no me extiendo con esto porque si no puedo ser un rollo y mejor me cortáis. Bueno, pues a partir del alfabeto 2, que no habíamos visto ninguno, pues ahí tenéis en la colección que estoy pasando por ahí otros tipos de grabado 2. Estoy vigilando, ¿eh? Bueno, pues aquí por hacer el ejercicio tenemos por aquí un alfabeto 3 también, donde se identifica las letras. Esa es una de las formas que se tiene de identificar el sello, pero también te tiene que coincidir después, para cruzarlo, que tenga la filigrana que es, que tenga el grabado que es, que tenga el dentado que es, y con todos esos pues consigues llegar a identificar este tipo de sellos. ¿Vale? Bueno, también con el penique, 2 peniques azul dentado, que no habíamos hablado de él, con 2 letras, todavía estamos en las 2 letras, se agrupa en 3 planchas, hubo 3 planchas de este sello, 4, 5, 6. Curiosamente, cada una de las planchas pues pertenece a un alfabeto. Alfabeto 1, plancha 4, alfabeto 2, plancha 5, alfabeto 3, plancha 6. Y dentro de ellos también hay otro batiburrillo, como veis ahí, las tengo casi todas, pero me falta un caso, pero casi todos los sellos de estos los tengo por ahí en una hojita. Porque luego hay un batiburrillo en cuanto a mezclas que hay de los distintos dentados, con las distintas filigranas, etc. Bueno, y aquí entramos ya en la última parte, a ver cómo vamos a llegar, para no pasarme mucho. En la última parte, que son los sellos dentados con las letras en las 4 esquinas, que es el número 43 del catálogo Stanley y Gibbon y el 26 del Iberi Taller, que ha sido objeto del coleccionismo mundial en todos los aspectos. Casi todo el mundo que se ha dedicado al coleccionismo de planchas ha coleccionado este sello,
Y lo he coleccionado porque a partir de este sello empieza el número de la plancha, está impreso en un lateral en el propio sello, entonces tiene esa facilidad también para identificar. Van de la plancha 71 a 225, el que le falta a Manolo, el 225, ¿no? ¿Le tienes? No, el fantaseo es la de Irlanda. Ah, de Irlanda, wow. Ahí todavía. Bueno, aquí decir que hubo unas planchas, unos saltos de planchas, que son estas que aparecen aquí, 6 en total más una más, que se rechazaron y no existe ningún sello de la misma, excepto la famosa plancha 77 de las que se escaparon unos cuantos sellos, creo que fueron 10, una cosa así, en el mundo, que deben de estar en unas colecciones muy especiales, muy particulares, tipo museos y tal, y que bueno, pues que es el sello famoso que vale tanto. Luego no marca tanto en el catálogo, pero es que tampoco sale ninguna subasta. Si algún día saliera alguno en alguna subasta, pues posiblemente, teniendo en cuenta la cantidad de coleccionismo que hay en todos estos sellos, se pondría carísimo. Aparecen en 1858. Y después tenemos el Dos Peniques Azul dentro de estas mismas series, ¿no? Que hay dos tipos. Uno que lleva la línea esa que estábamos viendo antes, que va debajo del postaje, de líneas finas, y otro de líneas gruesas, y dependiendo de la línea pues pertenecen a unas planchas a otras, y aparecen también a la venta en el 58. Bueno, hubo 4 tipos de sellos con letras en las 4 esquinas con alfabeto, que son los que vemos aquí: el penique rojo, que es el que comentábamos hace un momento, el número 26 de Libera Italiana, el Dos Peniques Azul, que es el que estábamos comentando también, y después el medio penique rojo, que tiene la salvedad que comentábamos antes, de que las planchas, en lugar de ser 240 sellos, será de 480 sellos. Y después el penique medio rojo, que no nos vamos a entretener mucho en ello, porque bueno, simplemente nos vamos a mirar un poco dónde se colocaban las planchas, dónde se colocaba el número de planchas, dónde van, por si alguien tiene interés. ¿Perdón? ¿Decíais algo, querido? No. Vale. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, el número 26 este, donde se puede ver perfectamente el número de plancha 118. Está la plancha 118, que mira hacia el interior del sello. Es decir, en la columna de la izquierda está mirando hacia el interior del sello, número de plancha. Mientras que en esta otra, que es la columna derecha, será 1, 1 y 8, si lo veis, mira también hacia el interior del sello. El número de plancha siempre mirando hacia el interior. ¿Vale? Aquí tenemos uno de los tipos de colección más normales que hay, que lo veréis ahí también, que es simplemente coger todos los números de planchas, uno por uno, e irlos poniendo en la colección. Yo los tengo puestos con número 43 y número 44, porque está bien hace la diferencia de colores entre más claro y más oscuro, aunque si bien en el especializado cada una de estas planchas, cada una de ellas tienen 8 o 10 colores luego, y en algunos casos dicen, pues diferencias en tonos, o sea que hay. Entonces, que cada sello es único. Claro, tened en cuenta que aquí esto se llevó, este sello, no sé cuántos años, pero pues si salió en 58, debió llegar en las últimas emisiones hasta, no sé, los 60 y algo. Estuvieron muchos años, no recuerdo ahora mismo el número de años, pero todo se estuvo imprimiendo con todas esas planchas a 225 nada menos, todos un montón de años. Raimundo, una pregunta. Los colores más marcados, ¿no? Ya las tonalidades y tal, ¿a qué se debe? ¿A que son una tirada posterior o a que es otra casa grabadora la que hace la impresión del sello? Pues no tengo ni idea. Como pasa en otras emisiones posteriores en Inglaterra, que había varias casas grabadoras y... Yo supongo que habrá de todo, fíjate, pero yo creo que no, porque la casa grabadora aquí pues era siempre la misma. Era la misma, yo creo que sí. Yo creo que simplemente era en el tiempo. Sí, cambiar los pigmentos. Pero sí. El desgaste les hace perder el color y el óxido, ese óxido. Sí. Eso también. Porque hay algunos que son casi negros. Sí, hay algunos que... Bueno, pero esos están muy bien
catalogados color ciruela, le llaman, ¿no? Muy oscuros, pero- color ciruela. Los tonos, eso que está hecho con un pedazo, le echaban algo de amarillo y el amarillo se te oxida un color crema oscuro. Eso te afecta mucho el color. Posiblemente sí. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el 2 peniques, que el 2 peniques azul iba de la plancha 7 a la 15. Todos ya estamos aquí con las letras en los 4 esquinas, ¿eh? Y como recordatorio, digamos que las letritas de arriba, de la parte superior, son las mismas que las de abajo. Si aquí tenemos, que no lo veo, a ver si lo vemos en otro, ahora más adelante, si aquí tuviéramos, por ejemplo, BL, pues aquí tendríamos LB. Está cambiado. Y se hizo también para dificultar aún más lo que es pues no sé, las malas artes de la... Bueno, pues aquí tenemos también en el medio penique, que decía... Perdona, una pregunta. Sí. Hay muchos medios para evitar falsificaciones, pero las hubo. Para evitar... ¿Qué Que falsificación? hay medios para evitar falsificaciones, pero pregunto si las hubo. O sea, a pesar de eso hubo falsificaciones. ¿Se conocen o no? El número 1 son El en 12 número uno. millones supuestamente. A mí no me suena. Sí, la hay. ¿Por eso qué? Salió en 12 millones. No, estoy hablando de esa emisión. A mí no me suena, ¿eh? Número uno cambió. A mí no me suena. No me suena, no sé. Sí, sí la subo. Sí la suena. Sí, El número 1, Seguro, sí. seguro. Pero no Lo dices por intuición. No, porque no he leído. ¿Lo has leído? Entonces me lo creo. Sin más detalle. Uno que cita ya el número 1, el penique negro con las letras en las 4 y 5. Que es el oficial. Luber. Sí, bueno, de eso no iba a hablar, porque como es un sello oficial, pues no entraba menos en ese sello muy caro, evidentemente, porque se hizo muy complicado. Bueno, pues esta plancha, este tipo de sello tenía la salida esa que hemos dicho, que era las filas, en lugar de ser 12, 24, y lo que es la plancha, 460 sellos. ¿Por qué la mitad que el otro sello? ¿Qué es la mitad que el otro sello? Claro, así es. Pero luego como veréis, os voy a enseñar una plancha que tengo por aquí, un planchado de un sello posterior, que lo voy a pasar para que lo vayáis viendo, ahora os lo demuestro, donde también es de 12 por 20, y sin embargo el sello ya es de 2 peniques y medio. Es un sello del año 1870 y... Lo de la libra y de eso ya se perdió. Sí, pues ya deben hacer para cambiar cambio del correo una máquina especial. A la primera vez sí que lo hicieron, o la modificaron para poder hacer una máquina especial. Pero ya por muy ingleses que fuesen, muy perfeccionistas, no podría ser. Muy bien. Pues el último sello, como vemos, es el de un penique y medio, que ya las planchas eran también igual de 12 por 20. Muy bien, pues el coleccionismo de las planchas, que ya entramos en la última parte, pues constituye uno de los motivos más importantes del coleccionismo clásico inglés. Como todos sabéis, se trata de la reconstrucción utilizando sellos sueltos o bloques o pliegos, colocando cada sello en su correcta posición, pero con el número de plancha. El número de plancha. No vale el decir, oye, que aquí son todos de diferente plancha, voy a hacer un alfabeto. Eso sería construir un alfabeto. Pero un alfabeto que a lo mejor uno es del alfabeto 1, otro es del alfabeto de otro alfabeto, etc. Pero es difícil. Más, insisto, más difícil es el que sea de la misma plancha. Es que él tiene un cuadro donde, que yo se lo he visto en su casa, donde están toda la reconstrucción del alfabeto, pero son de distintas planchas. Es muy bonito, de todas maneras. En Barcelona, Monge, y tengo mucho estudiar este sello, él emitió unas hojas de álbum, así alargada, en que venía el alfabeto para cada plancha. Y en Madrid salió un ejemplar de eso, hace 7 o 8 años, Sí. a medias. Casi necesitaban sello. Muy bien. Bueno, pues a partir del número 43 del Stanley Libro, que es el 26 que estamos diciendo, el penique rojo clásico, con los números de planchas de los laterales y tal,
pues es fácil construir planchados. Podrá ser difícil encontrar el sello que te hace falta, pero es fácil la identificación. Sin embargo, en los sellos anteriores, como habíamos venido comentando, donde hay que fijarse en las barquitas y en ese tipo de cosas, y que unas veces llevan matasellos, otras veces el matasello es la única identificación, pues la mayoría de los sellos los tienes que desechar porque no eres capaz de localizar la plancha a la que pertenecen, y esto sí es realmente difícil. Y para identificar esas planchas hace falta tener bloques o tener planchas completas. Ahí es donde es mucho más fácil, además de que en la plancha venía el número de plancha a la que pertenecía en el lateral. Muy bien, pues aquí tenéis otro coleccionismo de las planchas que, como podéis ver en la colección que está por ahí. Hombre, la he recuperado. No la he recuperado, es mía ahora. Yo me voy antes de que acabes. Como ves, va desde la plancha 71, la 77 del asalto, por supuesto 76 a 78, que es esa tan difícil que hemos hablado. Y esto es uno de los objetos de coleccionismo pues, más corrientes que hay. Aquí vemos por esa plancha, ese plancheado que os he pasado de Jocelyn Peniques y medio azul, donde ya tenemos las 4 letras en las 4 esquinas, como veis. Esta es la fila A, donde la siguiente letra sería AB, AC, AD, así, hasta AL, como podéis ver. Y aquí tenemos la fila F, donde llegaría hasta pues la letra L también. Aquí mueren todos en la letra L, porque son las 12 columnas que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos aquí, como ya hemos dicho anteriormente, esto era por ver con un ejemplo lo que habíamos estado diciendo antes. Pues aquí ya las letras son todas las mismas, porque como aquí es A y aquí en la parte de arriba lo que hace es invertir el orden. Bueno, esta A la pone aquí y esta otra A la pone allí, pues las 4 letras son iguales. Y de esto hay mucho coleccionismo, las 4 letras iguales. Y además, si vemos la siguiente, ahí está, que ya es a partir de la siguiente fila, la fila número 13 sería, como veis, llegamos hasta la fila L, que es esta. Las siguientes 6 sellos que tenemos aquí, pues son con 4 letras iguales en las 4 esquinas, pues nos hacen ver que en cada plancha solamente había 12 sellos. 6 aquí y 6 en el otro bloque anterior que hemos visto, 12 sellos, porque el siguiente era la fila M, ya lógicamente no tenemos columna M para poder hacer las 4 letras iguales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es, por supuesto, la última parte, hasta la fila T, que es la fila número 20, y por supuesto aquí ya, pues letras iguales ya no hay. Salvo en el número 5, que sí que existen muchas más letras, hasta la fila número 20, precisamente hasta la T, se pueden encontrar las 4 letras iguales, puesto que en la parte de las columnas tenemos, en lugar de 12 columnas, tenemos 24. Y llega hasta la letra T, pues tendríamos una columna T para poder tener las 4 letras iguales. ¿De acuerdo? Bueno, y si volvemos otra vez a la primera parte, a la primera fila, como veis, cogemos un sellito, este de aquí, por ejemplo, este de aquí, que es el de que tiene las 4 letritas iguales, por verlo más de cerca. Aquí le tenemos con las 4 letras iguales, y como veis, indispensable es que el número de plancha en todos los sellos de la plancha sea esta plancha, la plancha número 23, que es la que es. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, si hacen el favor de repartir esto, a ver si nos va a dar para todos. Bueno, si falta alguno, tengo en blanco y negro alguna. Repártelo, por favor, mándalo por ahí atrás. Aquí os doy una guía de los primeros sellos, para que lo llevéis de recuerdo, de la charla esta, donde vemos los primeros sellos, 1840, en un penique negro, 2 peniques azul de 1840, 1841, pues el penique rojo, el penique azul,
y hasta 1852 un penique rojo de ejemplo que hemos puesto ahí, bueno, del primero de la plancha 132 a 177, donde decimos el alfabeto, las filigranas, el tipo de grabado, que todos son del 1, el tono de papel, la numeración Stanley Gibbon, la numeración Ibero-Italier y los números de plancha que se corresponden con esos sellos. En el tono de papel dices A y B, el A es blanco. Lo tenéis puesto ahí. Blanco, azul y crema, me parece que es algo así. Después en el penique rojo y dos colores azul dentados, estamos todavía con dos letras inferiores nada más, tenemos los 5 grupos estos que habíamos hablado. Los 5 grupos, aquí con las pruebas no le he puesto ningún grupo, la prueba que se hizo con el alfabeto 4, que fue una prueba con unas planchas, creo que fueron 50 y 51 nada más. Así, aquí lo pongo, aquí lo tengo, los números de plancha que existen. Pues estos son los diferentes dentados, las diferentes filigranas. Perdón, este que me lo he dejado ahí, este era filigrana corona pequeña, solo. Eso es un error. Ahí es filigrana corona pequeña, Z. Y bueno, y para que sepáis localizarlo, dónde están ubicados los números de plancha en estos plancheados, digamos, de las que llevan introducido en el diseño del sello el número de plancha, que son el penique rojo, que lo lleva ahí, el penique azul igual, el medio penique, que lo lleva más o menos en la parte entre el 1 y el 2 del medio, y por último el penique y medio, que lo lleva un poquito hacia abajo, para que sepáis diferenciarlo. Y no tengo más cosas. Bueno, aquí tenemos también la tonalidad del papel y las filigranas, los 3 tipos de filigranas que hay, que como veis hay 2 tipos de corona grande, que se diferencian por estas rayitas que tiene aquí. La corona grande tipo 1 tiene 2 rayitas y la tipo 2 no tiene ninguna. Después hubo también 2 errores que solo se produjo en las filas, en la fila M y en la fila T, que son estos de aquí, que coincide además curiosamente, que yo siempre he pensado que son filigranas que se habían inventado, se habían hecho para algunas colonias inglesas donde abundan este tipo de filigranas. Por ejemplo, en Australia, si os suena, los coleccionistas, Arejo a lo mejor te suena de haber visto ese tipo de filigranas en las colonias australianas. En todas las colonias australianas existen ese tipo de filigranas. Y creo que con esto, pues, hemos terminado. Perdona, ¿qué error decir? ¿Qué error? Pues que el error es que en lugar de tener esta filigrana tiene esta otra, la fila N en algunos casos, y aquí pues en la fila T, de la T a la TL, pues en lugar de tener esta tiene esta. ¿Pero son abundantes? ¿Hay que un índice de rareza? No, son raros, pero se encuentran todas las filas, efectivamente. ¿Alguna otra cosa? ¿Más preguntas? Que hay gente, ¿no?